En este Domingo de Ramos, la Iglesia nos invita a escuchar, meditar y orar el Evangelio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En razón de la extensión, ya que ocupa 2 capítulos completos de este Evangelio, los capítulos 14 y 15, vamos a proclamar en este momento solamente la parte final, pero enseguida abordaremos la globalidad del relato. Del Evangelio según San Marcos. Y conducen a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Y le ofrecían vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucifican y se reparten sus ropas, echándolas a suerte para ver lo que se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. De igual manera, también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos burlándose: a otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los otros crucificados lo insultaban. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tiniebla hasta la hora nona. Y a la hora nona, Jesús clamó con voz potente: Eloi, Eloi, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: mira, llama a Elías. Y uno echó a correr, y empapando una esponja con vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber diciendo: dejen, a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato de la pasión de Jesús que la liturgia nos ofrece en esta ocasión, junto con el de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que está en Marcos capítulo 11, versículos 1 al 10. Este relato de la pasión, mucho más extenso, los capítulos 14 y 15 completos, ocupa nada más y nada menos que la quinta parte de la totalidad del Evangelio de Marcos. Decía hace más de un siglo el famoso biblista alemán Martin Keller que el Evangelio de Marcos es una historia de la pasión con una detallada introducción. Creo que no se podría afirmar con mayor claridad la centralidad que tiene el evento de la muerte y resurrección del Señor en el Evangelio. Es la historia más antigua contenida en los Evangelios. Y una larga y serena narración nos ofrece cada uno de los evangelistas, y en esta ocasión Marcos, donde encontramos paso a paso el cumplimiento de las palabras de Jesús, las que Marcos ha formulado en los 3 anuncios de la pasión, pero también en aquella frase tan significativa: he venido no para que me sirvan, sino para servir y dar la vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. En medio de todo esto, en medio de todo este entramado pérfido, de un Jesús que pasa de mano en mano, de un Jesús entregado,
Podemos notar a lo largo de la narrativa el eco de los testigos, primero de Pedro, cuyo nombre con alguna frecuencia vuelve, y luego el de los otros discípulos. Todos, sin embargo, en el momento de la detención, desaparecen, huyen. El relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en la versión de Marcos se compone de dos partes fundamentales. La primera, que leemos en el capítulo 14, versículos 1 al 42, narra los hechos vividos por Jesús junto con su comunidad hasta el momento de la captura. La segunda parte, que va del capítulo 14, versículo 43, hasta el capítulo 15, versículo 47, nos presenta el proceso judicial en sus respectivas fases, que son dos. La fase judía, liderada por el Sanedrín, y la fase romana, liderada por el procurador Poncio Pilato, seguido luego de la ejecución, de la condenación en la cruz y del entierro del cuerpo de Jesús en un sepulcro. Dada la amplitud del pasaje, como ya lo he anotado, no podemos comentarlo en detalle con precisión como a mí me gustaría en este momento. Si bien quiero darte una cita, comentaré el Evangelio según San Marcos línea por línea, pero no en este momento. En esta ocasión, y en función de la percepción de la globalidad del mensaje, vamos a enfocarnos más bien en una visión panorámica que nos ayude a descubrir dónde está la buena noticia, cuál es el evangelio contenido en el relato de la pasión. El narrador de Marcos, en su manera de llevar el relato, ciertamente pone a prueba nuestra mirada de fe en Jesús. Casi que nos obliga a sentir la dureza del escándalo y de la locura de la cruz, como diría Pablo en 1 Corintios 1:23. Afrontamos, afrontamos el desenlace terrible de la vida de Jesús, quien no hizo otra cosa que hacer el bien, quien mostró su autoridad desde el primer día en Cafarnaúm, obligando al diablo a obedecerle y a retirarse. Lo hizo también curando enfermos, desde la suegra de Pedro en adelante. Este Jesús también, que desde el primer día, se dice en 1:37, todos lo buscaban. Este Jesús que atraía multitudes, y como leemos también hoy en el relato de la entrada triunfante a Jerusalén, es aclamado como el bendito el que viene en el nombre del Señor, dice el texto de Marcos 11:9. Este mismo Jesús, que logró reunir a su alrededor a una comunidad itinerante de hombres y mujeres que lo reconocieron como profeta y como Mesías, es el mismo que conoce un final impensable y quien termina en una muerte que parecería un rotundo fracaso. Todo lector atento del Evangelio, todo discípulo que sigue al Señor desde su bautismo hasta el final, desde las aguas del Jordán hasta la tumba, no puede dejar de sentirse profundamente conmovido, estremecido, interpelado por esta manera de concluir su ministerio terreno. Y uno se pregunta, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar toda esa fuerza de Jesús? Ese poder con el que liberó de la enfermedad y de la muerte a tantos cuerpos sufrientes. En el Calvario se escucha un grito arrojado hacia él como una pedrada. Marcos 15:31. Ha salvado a otros y a sí mismo no puede salvarse. Y puede sentirse la carcajada de burla de los sumos sacerdotes, de las autoridades judías y de los que allí están burlándose del moribundo.
Ha salvado a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. ¿Dónde queda entonces ese carisma profético con el que anunciaba que el reino de Dios estaba cerca? O mejor, que estaba actuante en él. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se reduce al silencio durante la pasión y se deja humillar sin abrir la boca, dejando reescribir en él, en su cuerpo y en sus actitudes, la figura del siervo sufriente, anunciado por Isaías como el cordero manso y mudo? ¿Dónde está esa autoridad reconocida tan a menudo por aquellos que lo llamaron maestro, que lo aclamaron como profeta, que lo invocaron como Mesías y como Salvador? Todos los que parecían ser sus seguidores y simpatizantes han desaparecido. Y Jesús queda prácticamente solo, abandonado por todos, indefenso en su camino, expuesto, vulnerable en su camino de la pasión. Pero el enigma es mucho más radical. ¿Dónde está Dios durante la pasión de Jesús? ¿Dónde está ese Dios que parecía tan cercano a él y al que confidencialmente llamaba Abba, que quiere decir querido papá o papacito? Ese Dios que lo había declarado su hijo amado en el bautismo en el Jordán y que repitió lo mismo en la montaña de la transfiguración. Ese Dios por quien lo había apostado todo y por quien había gastado su vida entera. ¿Dónde está ahora? Y no lo olvidemos. Jesús es juzgado y condenado como un blasfemo, como un hereje, por la legítima, nada más y nada menos que por la legítima autoridad religiosa de Israel. Y que el romano le manda aplicar también por su parte la tortura extrema infligida para aquellos que eran considerados como nocivos para la sociedad y que ordena para él una muerte lenta, cruel y humillante, expuesto al escarnio público en una cruz. A los ojos de estas autoridades, judías y romanas, y también de los espectadores no creyentes, Jesús muere como un impostor, muere en la infamia, colgado entre el cielo y la tierra como un excomulgado. Y las preguntas siguen resonando. No es fácil responder a estas preguntas, pero el narrador de Marcos intenta ayudarnos. Detrás de esta historia, en medio del hilo de la narrativa, va apareciendo algo más que requiere ser decantado. Y podemos empezar haciendo notar el hecho de que Jesús recorrió este camino de pasión, llamado con toda razón el Vía Crucis, el camino de la cruz, iniciando con un tiempo de oración. Fue la oración más difícil de este gran maestro de oración, de este orante por excelencia. El evangelista Marcos lo retrata sin ambajes, sin rodeos. Dice que le rogaba al Padre que lo sostuviera en esta hora oscura. Y el narrador lo pinta, lo retrata en su momento de angustia. Jesús no escondió su pavor frente a la muerte, la repugnancia frente al dolor. Jesús expresó su angustia con un gesto desesperado, el de un rostro contra el suelo, y con una confesión sincera para sus discípulos más cercanos. Marcos 4:34. Mi alma está triste hasta la muerte. Es decir, tengo una tristeza infinita, una tristeza mortal. Y enseguida vemos cómo dando unos pasos más adelante, en su oración al Padre, ora
con palabras en las que le suplica, le ruega que, de ser posible, sea dispensado de ese dolor. Versículo 36. Todo te es posible, aparta de mí este cáliz. Y con todo y esto, siempre luchó por abandonarse a Dios, por tratar de hacer su voluntad por encima de todo, no la propia. Y por eso su oración completa es, pero, aquí en el reverso, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y este contraste que viene del pero, yo quiero esto, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú, este contraste entre el propio querer y el querer del Padre es el núcleo de fuego de su oración y, por lo tanto, de su camino en la pasión. Jesús vive la pasión, manteniendo su plena confianza en el Padre, con la absoluta certeza de que Dios no lo abandonaría, de que permanecería con él, de su lado, a pesar de las apariencias de signo contrario, del evidente fracaso de su vida y de su misión. Y en este punto, y es en este punto que comienza el giro narrativo. Esta escena de absoluto abandono de Jesús en los brazos del Padre, en el Getsemaní, queda en privado dentro de la narrativa entre Jesús y el Padre. A ella solo asistimos nosotros los lectores, porque los discípulos, lo dice claramente, estaban durmiendo. ¿Y qué ocurre entonces? Al mismo tiempo que transcurre ese hilo narrativo tan oscuro, en el relato de la pasión según San Marcos va emergiendo hacia la superficie una revelación suprema. Se va dando una progresiva revelación de la identidad mesiánica y filial de Jesús. Después de la captura, tiene lugar una audiencia durante la noche en la casa del sumo sacerdote, donde vemos ahora reunidos a los principales sacerdotes, a los ancianos y a los escribas, o sea, a todas las autoridades religiosas de Israel, reunidas en Sanedrín. Todos ellos buscan un testimonio contra Jesús, pero no lo encuentran. Acuden a falsos testigos, pero se deja ver inmediatamente que la evidencia falsa acumulada, además de discordante entre sí, resulta inválida. Versículos 55 al 59 del capítulo 14. Y es en este momento en el que el sumo sacerdote se pone de pie, se coloca en medio y le pregunta a Jesús. En el capítulo 14, versículo 61. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? La pregunta es decisiva. Requiere una confesión sobre su identidad como Cristo Mesías y como Hijo de Dios, que está en el nombre bendito, el Hijo del bendito. Entendamos esto. Jesús ya había aceptado como válida la confesión de fe de Pedro. Recordemos en el capítulo 8, versículo 29. Tú eres el Cristo. Y en aquella misma ocasión, Jesús le respondió al apóstol y a los demás que no se lo dijeran a nadie. Pues ahora la cosa cambia. Jesús dice con valentía y abiertamente, yo soy, ego eimi, capítulo 14, versículo 62. Y esta es la revelación completa. Sí, Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo de Dios procedente de aquel que se reveló como el yo soy. ¿Recuerdan? En la zarza ardiente. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y lo cita Isaías 41, 4, 10, por la Biblia entera. Dios se había revelado como el yo soy. Y es la expresión que Jesús utiliza para responderle al sumo sacerdote.
El Evangelio de Marcos había iniciado con las palabras, recordemos Marcos 1:1, comienzo del Evangelio de Jesús, a quien confesamos, ¿no?, como el Cristo y como el Hijo de Dios. Arge tu Evangeliu tu Jesús Christu, huiu teu, dice el texto griego. Y esta era la convicción del evangelista, el testimonio de fe que la iglesia en la que se redacta este Evangelio de Marcos ya tenía en Jesús. Pero aquí, ahora, es el mismo Jesús, el que se revela como Cristo y como Hijo de Dios, con el yo soy, que es una manera de admitir y de declarar esta identidad mesiánica y filial, pero al mismo tiempo con esta connotación del yo soy que todos conocemos. Y continúa en el versículo 62. Y verán, yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y venir sobre las nubes del cielo. Quiere decir con estas palabras que habrá una manifestación en el futuro, una manifestación basada en la visión profética de Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Una visión que se impondrá y que revelará la verdadera identidad de Jesús. De este Jesús ahora capturado, prisionero y condenado a muerte violenta. Y esto significa, en pocas palabras, el acusado en el juicio será el juez al final de los tiempos, como aparece en el discurso escatológico del capítulo 13, versículos 26 y 27. Pues bien, esta revelación de Jesús ante el sumo sacerdote es retomada en el Gólgota, en el lugar llamado de la calavera, por el centurión que está allí cuidándolo al pie de la cruz. Y dice el narrador de Marcos en el versículo 39, que viéndolo morir de esta manera, el centurión dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Si repasamos rápidamente las páginas previas de este Evangelio de Marcos, podremos notar cómo a lo largo de su misión, la identidad de Jesús como Hijo de Dios había sido encubierta. No había sido proclamada públicamente, porque cada vez que intentaba aparecer, generalmente los demonios trataban de decirlo, Jesús mismo no lo permitía. Era la voluntad del mismo Jesús que no se conociera todavía. Pues este suspenso acaba. Su plena revelación tiene lugar en la pasión. Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Y el centurión lo dice viendo la manera como él muere. Allí ve al Hijo. Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Es el Mesías manifestado al pueblo de Israel y confesado en su identidad más profunda, precisamente por un centurión, que es al mismo tiempo pagano, militar y romano. Uno que ha contemplado la manera como muere, hasta ese último suspiro que se confunde con su grito final hacia la tiniebla desde lo alto de la cruz. Como lo supo expresar de una manera magistral un monje del siglo XII, que decía así, sin belleza ni esplendor y colgada en una cruz, debe ser adorada la verdad. ¿Qué queda por decir? Para comprender en profundidad la pasión de Cristo, para poder seguirlo en ella sin escandalizarnos, para encontrar provecho en ella, podemos volver ahora a la misma clave de lectura que el mismo Jesús da al comienzo de la narración, al comienzo del capítulo 14. En sus últimos instantes de libertad, de los cuales todavía goza durante la última cena, que es una cena pascual hebrea, Jesús allí nos regala claves. Los gestos eucarísticos
son la hermenéutica por excelencia, la interpretación más clara, profunda y vivencial, además dada por el mismo Jesús, la interpretación más clara del sentido de su pasión, muerte y resurrección. Volvamos sobre esta clave de sol del pentagrama de la pasión, particularmente al capítulo 14 en los versículos 17 al 25. Jesús realizó este acto para evitar que los discípulos leyeran su muerte como un hecho sufrido por casualidad o como víctima de unas circunstancias o debido a un destino ineludible querido sin más por el mismo Dios. Pero no, la dirección interpretativa es otra. De hecho, a pesar de las circunstancias, Jesús vive su propio fin en libertad. Él pudo haber huido antes de que se precipitaran los acontecimientos. Él podría haber dejado de realizar acciones o de decir cosas que pudieran incriminarlo. Jesús sabía que si seguía de esa manera, le esperaba una sentencia de muerte. Pero no hizo nada para salvar su vida. Siguió adelante. Más bien, lo que hizo fue permanecer fiel a la misión recibida de parte del Padre Dios. Siguió cumpliendo la voluntad del Padre en todo y puntualmente, incluso a costa de encaminarse hacia un final absolutamente vergonzoso. Y esto porque sabía bien que su misión era la de servir. Servir dando la vida en rescate por muchos. Y en esto se mantuvo firme hasta el final. Jesús terminó su existencia como lo había vivido siempre, en libertad y por amor a Dios y en función de toda la humanidad. La suya era, como se ha dicho técnicamente en los estudios bíblicos y teológicos, una proexistencia. Y para aclarar esto, Jesús anticipó proféticamente a los discípulos su pasión y muerte, dándoles la explicación con un gesto capaz de narrar la esencia de toda su historia. El pan partido, como pronto ocurriría con su misma vida, y el vino vertido en el cáliz, tal como se derramaría su sangre en una muerte violenta en la cruz. Bueno, ¿y qué pasa con los discípulos? ¿Cómo responden aquellos a quienes el núcleo de su vocación fue resumida en estas palabras de Marcos 8:34? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Pues ocurre que si al comienzo de este Evangelio de Marcos el narrador había hecho notar con mucha claridad que el primer día, a la orilla del lago de Galilea, los discípulos abandonaron todo y siguieron detrás de Jesús, Marcos 1, 18 y 20, pues resulta ahora que en el momento de la pasión, ellos van a hacer lo contrario. Y el narrador se vio obligado a informar que estos mismos y los otros que llegaron a formar el grupo de los 12 abandonaron a Jesús y huyeron todos. Marcos 14:50. Es una profunda ironía. Las mismas palabras de la vocación están reescritas, pero al revés, en el último día. El primer día es, y dejándolo todo, vinieron detrás de Jesús, le siguieron. El último día es al revés, y dejándolo a él, todos huyeron, van en la dirección contraria. Terminemos observando esto. El escándalo de la cruz, el escándalo de la cruz permanece con toda su dureza, con toda su crueldad, y no hay que suavizarlo. Pero el signo eucarístico, memorial de la vida, pasión y muerte de Jesús, es tan eficaz que vuelve a congregar
a los discípulos en torno a Cristo resucitado. La comunidad eucarística es la comunidad del viviente que murió en la cruz, del viviente ahora resucitado, de aquel que parecía derrotado y ahora es victorioso. Y la comunidad de los discípulos de Jesús podrá atravesar de esta manera la historia y llegar hasta nosotros en esta Pascua, en cada Eucaristía, que es memoria pascual. Y ella nos capacita para superar el miedo para afrontar incluso las horas más oscuras y difíciles de la vida de uno, las crisis más tenaces por las que tú y yo podamos pasar. Pues sí, el Señor y Maestro va adelante y va adelante en todo. Él dijo y sigue diciendo que carguemos nuestra cruz siguiéndolo, o sea, contemplándola de Él, poniendo nuestros pasos en sus huellas y apropiándonos de sus actitudes. Y de esta manera, dar pasos hacia la resurrección de esa cruz que tanto nos pesa. El relato de la pasión que leemos en este Domingo de Ramos nos muestra cómo se hace la ruta pascual completa, poniendo ante nuestros ojos el camino de Jesús, la trayectoria de Jesús. Él nos ha precedido en todo y también en el cargar la cruz, llevándola con libertad y por amor, hasta transformarla en la victoria de la resurrección.